Bueno, familia, bienvenidos a la lección número 6. Bueno, ya esto cada día se pone un poquito más interesante, ¿vale? Entonces, en el día de hoy vamos a ver cómo identificar una zona para demanda, ¿vale? Así como vimos el proceso de una zona de oferta, es tal cual el proceso para identificar una zona de demanda, la cual nosotros tenemos que buscarla en el mercado, ¿vale, familia? Bueno, vámonos directamente aquí al gráfico como tal. Bueno, cabe recalcar que siempre las zonas hay que poder, ojalá, identificarlas en estructuras mayores, que es ahí donde hay muchísimo potencial de esa zona de oferta y demanda, ¿vale? Pero también en ocasiones la demanda o la oferta siempre también nosotros la identificamos en estructura o en temporalidades de una hora, ¿vale? Por el método de operativa el cual nosotros vayamos a usar. Siempre opero lo que es el scalping, ya cuando pues no hay la oportunidad, pues ingreso con lo que es con la intradía, ¿vale? Bueno, entonces estamos aquí en el par, en el dólar neolosandés con el dólar canadiense. En este momento estamos en una temporalidad de 4 horas. ¿Listo? Ahí tenemos la temporalidad de 4 horas. Para este ejemplo yo ya he venido marcando esta zona. Entonces vamos a empezar de acá arriba. Quiero que ustedes noten aquí algo muy presente, lo que hizo el mercado. Tenemos nuestra zona de acumulación. Nuestra zona de acumulación, el precio acumuló. Después de esa acumulación, quiero que ustedes identifiquen cómo fue que el precio de esa acumulación sale de aquí hasta aquí con un, digamos, con una fuerza alcista, dejándome entre esa fuerza una zona intermedia, la cual a un futuro el precio tendrá que venir a respetar. Eso se conoce en ocasiones, lo que hizo acá, como la zona de reacción acá también, mire. Porque aquí tenemos acumulación, sale, baja la reacción y el precio sigue para que a un futuro, ojalá aquí en esta misma zona, pueda haber la T1, puede haber la T2 y así sucesivamente lo que vimos en una zona de oferta, ¿vale? Pero quiero que ustedes aquí se enfoquen principalmente cuando el mercado empieza a acumular. Ojo, ojo porque mire que el mercado, si ustedes lo ven de este ángulo, el mercado ha venido subiendo de una manera increíble, ¿listo? Entonces, voy a tomar este ejemplo bien desde acá porque en ocasiones ustedes se van a presentar con este tipo de escenarios o van a encontrar ese tipo de escenarios, ¿vale? Verdaderamente la zona de demanda viene de abajo, pero en esa zona de demanda que ha venido escalando el precio, yo les mencioné a ustedes el ejemplo de la cancha de fútbol. ¿Recuerda la cancha de fútbol al inicio? Que la mitad de la cancha, pues cuando el mercado sale o baja, llega hasta un cierto límite, después se regresa. Bueno, cuando hace ese tipo de escenarios porque empieza a dejar sus zonas de oferta o zonas de demanda. Bueno, entonces mire, fíjense detalladamente acá cuando el precio viene de una estructura bajista, de alcista y el precio decide acumular acá. Justamente acá, ¿cómo identificamos una zona de acumulación? Quizás de pronto no lo dije en una zona de oferta, pero sí lo dije, bueno, pero entonces aquí igual manera lo vamos a tocar a profundidad. Identifiquen zonas cuando el precio llegó en su último alto. Por ejemplo, acá, este fue su último alto y su último bajo. ¿Listo? Parecido al tema de la fractalidad que el mercado hace esto. ¿Listo? Para lo de la fractalidad. Ahora, cuando ustedes identifican eso, muchachos, ustedes no van a poder lograr de que el mercado los trate de engañar frecuentemente. Al contrario, van a detectar de que probablemente el precio empiece a presentar algunas fallas o algunos factores que el mercado empezará a revelar. ¿Listo? Como lo es en esta ocasión.
Mire que el mercado empieza a acumular del punto alto al punto bajo, punto alto, punto bajo. Acumuló en ese momento y justamente el precio sale con gran fuerza, volviendo a retestear la zona para así poder continuar ese movimiento alcista. Ese es el primer punto, identifiquen una zona de acumulación. Cuando ustedes vean que el mercado no les empiece a dejar estructura a la baja ni estructura a la alza y empiecen a tener este tipo de escenarios, familia, identifiquen que después de una zona de acumulación va a venir una probabilidad de que el precio tiene que salir con gran fuerza como lo hizo acá. Y en esa salida es donde en ocasiones presenta este tipo de argumento, el cual nosotros nos tomamos para así aprovechar. ¿Listo? Fíjense que ahí acumuló y miren que aquí no es casualidad de que el precio pare, porque el precio a un futuro puede venir a tocar esa zona, lo cual lo hizo, pero también a un futuro no va a llegar como lo hizo acá. ¿Sí ven? Eso es lo que va a pasar en esos escenarios cuando ustedes detectan. ¿Listo, familia? Ahora, quiero que ustedes se fijen acá. Cuando hay una zona de estas, que es la que yo llamo huella, yo la llamo una huella de demanda, porque eso es lo que deja el precio en ocasiones, huellas para que ustedes puedan eh, aprovecharlas a un futuro. ¿Listo? Espérenme tantico, listo. Listo. Entonces mire que esa huella lleva demanda. ¿Por qué? Porque a un futuro el mercado puede venir a reaccionar y cumplir las mismas fases que hay en una zona de demanda. Puede que este sea la T1, perdón, la reacción, porque vea la reacción, puede que este sea la T1 y puede ser que este sea la T2. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con estas huellas de demanda? Esas huellas de demanda, la mayor probabilidad para operar en sí es la reacción y la T1. Pero en una zona, ojo, en una zona, cuando hay demanda, como lo es acá, que es la zona virgen, recuerden que es la zona virgen, esa zona virgen, esa zona virgen es la que nosotros vamos a aprovechar para poder nosotros apalancarnos a un movimiento futuro. Ahora, tenemos aquí la zona ya objetiva, esta. Tenemos aquí la R, que es la reacción. Tenemos aquí la T1 y tenemos aquí un escenario el cual el mercado reacciona un poco por debajo de la zona. Ustedes pueden decir, pero aquí abajo no hay otra zona. Sí y no. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es importante, muchachos, importante aprender a identificar los puntos de oferta y los puntos de demanda objetivos. Cuando tenemos un escenario como estos, que al lado está una huella, la cual es de gran importancia para nosotros aprovechar estos recorridos de aquí hasta acá. Es más, aprovecho hasta aquí nomás, porque normalmente van a neutralizar y a tomar liquidez para que así pueda bajar a un futuro, cosa que lo hizo, mire. ¿Sí? Toman liquidez por encima para poder distribuir. Eso es lo que hacemos nosotros cuando dominamos, digamos, las formas de las huellas, ¿vale? Esas huellas llevan demanda. Ojo, hay huellas de demanda y hay huellas de oferta. Ténganlo muy claro. Y las zonas de oferta y las zonas de demanda son zonas vírgenes que la cual se empezarán
digamos, a desarrollar en el mercado con zonas de reacción, la T1 y la T2, que son las objetivas que yo opero. ¿Van a ver T3, T4? Sí, lo van a ver, pero a nivel personal opero solamente estas. ¿Listo? Ahora, quiero que ustedes se fijen, aquí tenemos otro tipo de panorama bastante interesante. Lo mismo, tenemos zona virgen, que es una zona bastante interesante, la cual hay demanda. Fíjense que aquí acumula el precio. Estos son acumulaciones que el mercado empieza a dejar cuando el mercado lleva demanda a gran escala, porque la demanda en sí viene desde abajo, desde acá abajo. ¿Listo? Pero en esos recorridos empiezan a haber más demanda. ¿Listo? Que son los que nosotros tendremos que identificar particularmente cuando nos enfrentamos al mercado. Ahora, mire el ejemplo aquí, la diferencia que hay de esta huella a esta huella que el mercado tiene. ¿Listo? Fíjese que dentro de ese panorama hay algo muy interesante, que hay una huella incrustada en una zona virgen, que es una zona de demanda, la cual el mercado respeta con más precisión. Mírela cómo respeta el mercado con más precisión. Reacciona a los dos panoramas, dejando un movimiento bastante interesante de aquí a acá. ¿Sí? A diferencia, las huellas cuando están lejos de una zona virgen, ¿que van a reaccionar? Sí, sí. ¿Listo? Entonces es importante. ¿Cuántos pics libera de ahí? Vamos a ver cuántos pics liberó de aquí hasta acá. En ese momento el mercado liberó 395 pics. Es una liberación exorbitante. Exorbitante. Y una liberación o una reacción que tuvo el mercado bastante jugosa para los que operamos con esta perspectiva institucional. Entonces, de esa manera, sabemos de que el mercado lleva en ese proceso de recorrido demanda, el cual el mercado tendrá que respetar para que así ustedes puedan tener esas oportunidades. ¿Listo, familia? Y en este caso tenemos el mercado justamente ya acumulando dentro de la misma zona que tenemos marcada. Y ahí es donde yo llamo los varios toques. Por eso no es, ojo, no es recomendado operar más de 2 o máximo 3 toques. Pero a nivel personal hasta la T2. Porque podemos aquí identificar que esta es una reacción. Podemos aquí identificar que esta es la T1. Podemos aquí identificar que esta es la T2. Que esta es la T3. Que esta es la T4. Que esta es la T5. ¿Sí? En cualquier momento esta zona puede ser propensa a romperse. Cuando digo romperse es que va a bajar. Por eso yo opero hasta máximo 2 toquecitos. 2 toquecitos para poder aprovechar esa zona. ¿Listo? Ahora, eso que ustedes ven acá, puede que el mercado siga bajando. Esa zona puede que ya vaya a ser propensa a caer. Porque si ustedes se fijan, aquí hay un punto importante. No es casualidad de que el mercado reaccione desde ahí y saque todo ese movimiento alcista dejando zonas de demanda, porque aquí esto puede ser una reacción o puede ser una T1 o puede ser una T2 o así sucesivamente en un movimiento posterior atrás. ¿Sí ven? Por eso es importante las temporalidades, familia. Y si yo lo quiero, vamos a ver si me lo deja acá la data. Si yo lo quiero identificar aquí, vamos a ver, nos tocará en semanal. A ver, así en semanal de pronto. Sí, fíjense que no es casualidad, mire. Fíjense que aquí tenemos la data. Justamente en un escenario semanal, el mercado reacciona. Mírelo. Entonces, no es casualidad que estamos frente a una T1 y el mercado tiene que bajar. Entonces, mire cómo yo identifico rápidamente una huella o una zona de acumulación que puede ser una zona virgen también en una temporalidad menor. Esto es semanal, semanal, familia.
Mire que tenemos aquí cerca a la zona. Ojo, cerca a la zona tuvo una reacción. Cerca a la zona. El trading no es preciso. Y esto quiero que ustedes lo entiendan, porque hay alumnos que me escriben, mire, pero ¿por qué no llegó y reaccionó? Familia, yo simplemente le doy los argumentos, le doy las bases, le doy herramientas que ustedes pueden utilizar a favor que el mercado hace. Porque en ocasiones ustedes van a ver ese tipo de consecuencias, que se les puede ir la entrada esperando justamente que llegue a la zona. Pero si usted se fija, el mercado reaccionó cerca a la zona, muy cerca. Mire, le faltó, como decimos nosotros acá, un pelito de rana. Un pelito de rana. Le faltó fue nada para que entrara a la zona. Y aún así tuvo una reacción linda. ¿Sí? Como el mercado subió. Ahora, aquí sí en esta zona fue más profunda. La reacción fue con gran movimiento dentro a la zona. Entonces, eso es lo que pasa en ocasiones que el mercado hace. No exactamente les va a llegar al punto. ¿Listo? Pero cuando llega a un punto reacciona con gran efectividad. ¿Listo? Ahora, la decisión está en nosotros. Por eso el trading es más que todo es en toma de decisiones. Porque nosotros podemos tener claro todos los conceptos de oferta, demanda, estructura, liquidez, fractalidad, en fin. Pero en sí el que manejamos, el trader somos nosotros. Nosotros manejamos nuestro ser interior, que es el que toma las decisiones, el que da el primer paso para poder tomar una entrada. No el mercado. El mercado simplemente es un reflejo el cual me está mostrando cómo está la economía, cómo se está comportando, para que nosotros podamos tomar decisiones si decidimos invertir en ese activo y qué cantidad. Por eso aquí entra el papel que es la gestión de riesgo, como lo explicamos en los módulos anteriores. Aplicar la gestión de riesgo es importante, ¿listo? Entonces ahí tenemos en una semana una zona de reacción, podemos contar de que esto puede ser la reacción, esto puede ser la T1 y esto que ustedes ven aquí en vivo y en directo puede ser la T2, ¿sí ven? Hasta ahí todo muy bien, ¿vale? Ahora, si bajamos a un día, vamos a revisar esa zona con gran exactitud, mire. Mire, muchachos, es que yo no soy brujo, no soy el ser celestial que todos de pronto tratan de buscar en una persona de que, ay, que él sí sabe bastante. No, muchachos, yo simplemente soy un ser humano con bases sólidas que adquirí en esta rama. Fíjese que estábamos en una semana. Nos bajamos a un día y es maravilloso poder detectar que aquí hay una huella. Por eso hubo este movimiento cerca a la zona que era en semanal. Porque en un día, exactamente en un día, tenemos una zona interesante, la cual reaccionó para poder aprovechar estos movimientos. Y aquí tenemos la huella cerca a la zona de demanda, la cual es una zona virgen. Fíjense cómo el mercado precisamente sale con gran fuerza frente a esa zona la cual nosotros detectamos. Mírela. Mire, familia, que no es mentiras. Esto que ustedes ven es lo que yo aplico a nivel personal en mis análisis. Yo les estoy enseñando algo que yo siempre aplico. Yo aquí no les enseño algo que yo no estoy utilizando. Porque hubo una persona que me decía, pero es que a mí no se me cumple lo que usted me enseñó. Cuando yo voy y reviso y le hago un zoom personal, le hago un zoom de 1 a 1 para darle un refuerzo, le digo, bueno, muéstreme tú cómo estás marcando las zonas. Cuando me estaba dando a entender de que de pronto el error era mío. Y vaya sorpresa que me llevo, es cuando le pregunto, márqueme una zona de oferta o búsqueme una zona de oferta
en lo que usted entiende hasta el momento. Cuando yo veo a esa persona que realmente empieza a manejar el gráfico, ahí personalmente yo sé qué tipo de esfuerzo o cuánto interés le está colocando la persona al estudio o a esa mentoría que ustedes pagaron, porque es dinero lo que ustedes pagan. Yo puedo identificar con simplemente el hecho de que una persona me maneje la gráfica. Ahí yo determino si la persona está estudiando o no está estudiando. Y puedo identificar el tipo de interés que le está aplicando al estudio. Cuando yo empiezo a verle que esa persona empieza a manejar las gráficas de una manera, digámoslo, perdóneme la expresión, de una manera muy quedada, o sea, muy, ¿cómo es la palabra correcta para que quede aquí para ustedes? O sea, es un manejo de herramientas donde no sabía ni hacer esto, mire, ni hacer zoom así, ni agregar así, porque empezó a decirme, profe, ¿cómo empezó a tutear? ¿Cómo esto? ¿Cómo encojo la gráfica? ¿Cómo corro la gráfica hacia atrás? El rectángulo que yo tengo, este rectángulo que yo tengo, cómo lo muevo hacia arriba, cómo lo muevo hacia abajo, cómo los tiro al frente, cuando yo veo ese tipo de, digamos, de persona, créame que a uno como mentor le da tristeza, realmente no le da uno rabia, no le da uno rabia, le da uno tristeza, tristeza porque esa persona no está valorando el precio que está pagando. Ahí es donde yo puedo identificar a una persona verdaderamente el empeño. Ahora, me he encontrado con alumnos también que me dicen, no, profe, ya me estudié el módulo básico, ya me estudié el módulo intermedio, ya terminé el módulo avanzado, ya lo terminé. Cuando yo voy a preguntarle alguna duda al respecto, no, todo muy claro. Uy, cuando me dicen ese tipo de comentarios, yo me pongo muy feliz. Yo le digo, bueno, listo. Vámonos para el gráfico, muéstreme porque ya la persona entendió. Al decirme una persona que ya terminó los módulos, es porque pasó un proceso de práctica dentro del simulador. Por eso yo posteriormente en el módulo intermedio aclaro mucho lo que es el tema del simulador. Practicar desde ya una estructura en el mercado que es con parte de fractalidad. Esto que ustedes están viendo acá, que es el módulo avanzado, es lo mismo que van a aplicar en el simulador, marcando sus zonas de oferta. ¿Listo? En un próximo video les voy a hacer una práctica dentro del simulador para que quede todo plasmado. ¿Listo? Pero no me vayan a decir en el día de mañana de que, profe, ya terminé los módulos, todo muy claro, ya quiero operar en real, ya me siento capacitado. Ah, bueno, listo, mejor para mí porque ya va a empezar a ver el fruto de ese sacrificio. Pero a veces me encuentro con personas que verdaderamente me hacen sentir tristeza. Listo, entienden los conceptos de oferta, demanda, reacción, liquidez. Todo lo que yo les enseño, las bases, lo entienden a la perfección. Porque yo realmente, ojo familia, ojo, y esto se lo voy a escribir aquí muy grande. Y esto memorícenlo para que usted evites de preguntarme. Ojo, ojo, ojo. ¿Listo? Ojo. Yo no doy ninguna estrategia. Ojo, ojo, yo no doy ninguna estrategia porque no la tengo. Yo no tengo ninguna estrategia. Yo lo que les enseño, yo tengo una habilidad para analizar el mercado
¿Listo? Eso es lo que yo tengo, una habilidad que es lo que yo les estoy enseñando. Yo les enseño esa habilidad para que aprenda a identificar cómo es que se mueve el mercado, con conceptos profesionales, con conceptos comprobados, con conceptos que realmente han dejado, digamos, gran parte de enseñanza en mi vida y en los resultados que yo hoy en día he tenido ya hace aproximadamente ya más de 4 años, porque en febrero cumplí 4 años de este año 2023. 4 años que ya he estado molestando con gráficas. Entonces, eso es lo que yo les enseño, una habilidad. ¿Cuál habilidad? A que sea hábil, ágil de identificar una zona de oferta, una zona de demanda, identificar estructuras, identificar fractalidad, identificar order blocks, identificar tomas de liquidez. Eso es lo que yo le enseño, a manejar las herramientas para ese tipo de conjuntos. ¿Listo? Por eso yo me río cuando una persona publica en YouTube, créame, publica en YouTube que mi estrategia el 95%. Me da risa porque el mercado nunca se mueve por estrategia. Yo lo que tengo es una habilidad comprobada de un 85% de efectividad. Pero un 85% y un 15%, el cual no se me puede dar. Vamos a hablar aquí de positivo y de aquí de falso, ¿vale? Yo tengo una probabilidad del 85% de que sea positivo mi análisis y un 15% donde sea falso, donde no se me cumpla. Eso es lo que yo tengo. No es que la persona diga que tenga este rango en estrategia, no, ¿vale? Entonces, sigamos acá. Ahí me salió un poquito del tema, pero no era el objetivo, sino que me inspiré, que fue diferente porque me hizo acordar el tema de la zona de semanal y en la zona diaria, porque eso es lo que pasa, que hay personas que se enfocan solamente en una temporalidad sin saber qué es lo que está pasando alrededor, y eso es triste, triste. ¿Listo? Bueno, teniendo eso en cuenta, que en un día tenemos la zona importante y el mercado decide subir, efectivamente decide subir. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa cuando bajamos a una hora en una temporalidad mucho menor? Quiero que ustedes vean algo. Vamos a ver si la data no la da. Vamos a ver si la data no la da, porque como está muy atrás, no nos la da, mire. ¿Sí? Entonces, familia, vamos a ver los otros ejemplos rápidamente. Por ejemplo, en el USDK también tenemos zonas importantes de demanda. Acá, mire. Yo las tengo marcaditas para poder agilizar esto. Mire, mire digamos, las formas en que el precio nos da para poder nosotros aprovechar esos escenarios. ¿Listo? Tal cual, mire. Ojo, cerca a la zona lo hizo, cerca a la zona. ¿Listo? Y mire, mire cuando el mercado empieza, sale este escenario, aprovechamos. ¿Listo? Aquí hubo muchos toques, ya dio un falso rompimiento y se fue. No pasa nada, se nos fue. Si vamos a una hora, vamos a detectar aquí algo, porque yo quiero bajar a una hora para mostrarles algo. Quiero que ustedes se fijen algo, mire. No la he marcado porque quiero que ustedes lo vean. En una hora vemos el escenario importante. Aquí tenemos una toma de decisión radical, la cual a veces nos toca hacer. Si usted se fija, el mercado, como ha estado acumulando aquí, hay una oportunidad justamente en este escenario, donde el mercado viene a tocar, que es una huella total, para poder salir el mercado hacia la alza. ¿Listo? Si ustedes se fijan, mire cómo el mercado en esa demanda distribuyó un movimiento bastante interesante. ¿De cuántos pics?
Vamos a ver cuántos pics de aquí hasta acá. De 605 pics. Una cosa brutal. ¿Listo? Cuando tenemos claro oferta y demanda. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Vamos a marcarlo aquí para que ustedes lo vean. Hay otros que son muy exigentes. Hay personas que me he encontrado con alumnos de que son demasiado exigentes porque me ponen a mí en un proceso de cuestionamiento de decir, profe, ¿en cuál zona es la cual que debo marcar? ¿La que está arriba o la que está abajo? Mire, en este caso, como vemos el ejemplo, cuando ustedes se vean en un escenario como esto, márquenla toda. ¿Por qué toda? Porque es que estamos justamente en la zona. El mercado, mire, el mercado viene a reaccionar en la zona, justamente. Hay alumnos que me dicen, profe, pero si es que reaccionó en la de arriba, o profe, si solamente reaccionó en la de abajo, ¿por qué marqué todo? Muchachos, hay que meterle lógica a esto. El mercado no es preciso, vuelvo y lo recalco. Por eso es importante identificar las zonas. Marquen las zonas, márquenlas, marquen las zonas, que es lo más importante. ¿Listo? Y efectivamente el mercado se nos va, se nos va, se nos va. Hay otros que empiezan a marcar zonas por todo lado y vuelven ese gráfico como un mapa. Rayas por aquí, zonas por aquí, puros marcos. Y cuando yo le voy a revisar, yo no sé cómo empiezan a mirar el mercado. Muchachos, eso va poco a poco en el mercado, lo que le empezará a dejar. ¿Listo? ¿Cuándo es poco a poco? No empiecen, ojo que les doy un tip aquí desde ya. Si el mercado ve que va subiendo y va dejando las zonas, muchachos, solamente márquenlas, pero no las marquen todas así. Solamente pónganle sus cuadritos. Por ejemplo, acá, mire. Pónganle sus cuadritos ahí. Ahí. Marquen solamente así cuadritos de acumulación. Para cuando usted un futuro vea que el precio ha subido mucho y empezará a bajar. Y usted ve que esta zona es la apropiada y el mercado ya empieza a bajar, ahí sí usted estire la zona y mire lo que pasa para que usted tome una decisión. ¿Listo? Porque hay personas que empiezan a hacer trazos y vuelven ese gráfico. Muchachos, otro tip que les doy. Cuando ustedes vean que el mercado le rompa una zona después de tantos toques, miren lo que pasa acá. Reacción acá, T1 acá, T2 acá, T3 acá, T4 acá y T5 y prum. ¿Sí? Muchos toques. Cuando hay muchos toques, el mercado es propenso a salirse. ¿Vale? Eso ténganlo muy claro. Y cuando rompan, muchachos, descarten ese análisis. Borren el cuadro o borren su análisis. Entonces, eso es lo que pasa, muchachos. Vamos a buscar rápidamente aquí otros ejemplos que tengo para ella ir empezando a terminar. Por ejemplo, creo que acá está. Tenemos el AUD-CAP, el euro con el dólar australiano. ¿Listo? Tenemos aquí dos ejemplos. Mire, lo mismo, zonas de demanda. Acumulación, huellita, reacción. Aquí, mire que el mercado, si usted se fija, aquí hay algo muy interesante. Ya reaccionó y volvió a reaccionar justamente en la huella, cerca la zona de la Virgen. ¿Listo? Entonces, mire, ahí está, tal cual como lo veníamos explicando. Ahora, ¿cómo tomo las entradas? Porque ese es otro tipo de cosas que el trader me hace. Esto lo voy a explicar yo, obviamente, en el simulador, cómo tomar las entradas, pero lo mínimo que ustedes van a coger es el 1 a 3. Arriesgan una parte para tomar 3. ¿Listo? En esta primera entrada. Pero esto lo vamos a explicar más adelantico con el simulador, hasta que quede claro todo lo que es oferta y demanda. Y fíjense que aquí vuelve a tocar la zona en la huella. Ojo, en la huella, ¿vale? Es interesante, mire. Entonces, mire que en los ejemplos anteriores
La huella no ha sido tan profunda para tocar, para dar varios toques de demanda, a diferencia de los otros pares, ¿sí? Y teniendo nuestra zona acá. Entonces, eso es lo que pasa, muchachos. El trading es así. Por eso, esto que ustedes ven, las huellas y todo, cerca a las zonas, es porque en ocasiones el mercado va por las huellas, más no por las zonas, o viceversa, va por las zonas y no respeta las huellas. Eso téngalo también muy claro. Por eso hay que entrar al mercado con rapidez. Por ejemplo, acá, uy, espéreme. Por ejemplo, acá tenemos nuestra zona de demanda, reacción T1, T2, ya estaba ahí, T3 y salió, mire. Así es el mercado, ¿listo? Euro JPY, tenemos lo mismo. Uy, me gusta este ejemplo. Mire, mire este ejemplo. Dos huellas acá. Lo que yo les mencioné, ay, que no sé, de aquí en este caso, cuál marco. Muchachos, mire, tenemos acá. Marquen las huellas, márquenlas, porque en cualquier momento el mercado, mire, PRU les reacciona, PRU les va. ¿Listo? Son huellas. Estos son puras huellas. Lo mismo en demanda, en oferta, perdón, les va a suceder lo mismo. Marquen lo mismo que estoy hablando aquí a gran profundidad de huellas. Es lo mismo que van a identificar también en zonas de oferta, ¿vale? Y por último, aquí pues tengo un análisis macro que yo hice de cero. La persona, ojo, ojo, ojo. Cuando ustedes lleguen a esta clase del módulo avanzado, digamos, especialmente la lección número 6, muchachos, cuando ustedes vean y terminen esta lección, me escriben, profe, llegué a la lección número de demanda que usted menciona, de que me va a enviar un video de este análisis. Mire, yo todo esto lo tengo desde cero, cómo estructuré todo, y aquí está el video. Este es el video que yo les voy a enviar para que ustedes lo tengan presente, ¿vale? Mira, aquí yo explico desde cero. Vamos a retrocederlo. Breve, ¿por qué? Aquí está. Aquí está, ¿vale? Míralo. Aquí está. Para poder mirar aquí cómo va. Ahí está, míralo. Yo le voy a enviar este video. Le hago aquí un ejemplo de una vez. Todo este video se lo voy a enviar. Todo lo explico de una manera detallada. ¿Listo? Para que ustedes tengan. Ahí me adelanto porque aquí toco temas de liquidez, neutralización de liquidez, y hasta el momento no hemos visto ese tema, pero apenas pasemos lo que es el tema de oferta y demanda, vamos a tocar probablemente ese tipo de digamos, de escenario. ¿Listo? Entonces, familia, espero les haya gustado. No siendo más, me despido. Chao, chao, Dios los bendiga.